Bueno, primero que todo debo agradecer a nombre de Linux LSC al CEM, Centro Estudiantil Motivador, por la organización de esta actividad, que esperamos sea la primera jornada sobre software libre. El tema que voy a tratar el día de hoy es una introducción general a este tema denominado software libre. Ya por título software libre, una introducción. Básicamente mi intención es explicar algunos elementos esenciales y claves en torno a este fenómeno para que ustedes, aquellos que desconozcan qué es software libre, puedan entender las nociones al menos básicas sobre el tema. Ahí está el resumen ejecutivo. Primero que todo, antes de entender lo que es software libre, es necesario o básico entender lo que es el software. Aquí puse en la presentación dos definiciones, una de la IEE, que establece estándares en materia informática, y una definición de la Ley de Propiedad Intelectual chilena. Básicamente el software se refiere al conjunto de aplicaciones que posibilitan la ejecución de tareas mediante los computadores, los sistemas informáticos. Esto incluye desde los elementos más básicos como el sistema operativo hasta aplicaciones de uso diario como los procesadores de texto, los programas para correo electrónico, los navegadores de internet, etc. Y además incluye una serie de programas más específicos, por ejemplo los que seguramente ustedes han de usar en ingeniería. A ver si la tecnología nos ayuda. La revolución del software se produce coetánea con la informática. La informática es una área de desarrollo que explotó fundamentalmente en el siglo XX, sin perjuicio que hubo antecedentes previos para el desarrollo de los computadores del siglo XX. Fundamentalmente se sitúan en dicha época. En principio, en los años 60, cuando se desarrolla la informática en términos comerciales, lo más importante era el hardware, es decir, los elementos físicos que permiten interactuar. El software era un añadido, es decir, el elemento que permite que los aparatos tecnológicos funcionen era un añadido. O sea, para dar un ejemplo burdo, cuando uno compra un televisor, el control remoto es el elemento que permite hacerlo funcionar y viene por añadido. Uno entiende que siempre va a venir con un control remoto. En esta época, cuando uno compraba un equipo computacional, un computador, que eran de grandes dimensiones, el software era el añadido que otorgaba la misma empresa que vendía este computador. Por ejemplo, IBM, que era la gran empresa en la época de manufactura de computadores, lo hacía de ese modo. Entonces, en esta época, el software no era considerado un producto, un elemento comercial, digno de ser vendido por separado. El software, además, generalmente venía con el código fuente, esto es, las instrucciones que se transforman en código objeto que permiten, a su vez, ejecutarlo en el computador. Generalmente venía en código fuente y excepcionalmente venía ya compilado. Y ese código fuente venía sin restricciones de orden práctico. Uno podía hacer lo que quisiera con él, modificarlo, alterarlo, copiarlo, entregarlo a otra persona, ya que, como insisto, el hardware era el negocio. El dinero se obtenía a través del hardware, no del software. Eso viene a cambiar hacia los años 70 y 80. En esa época hubo un cambio de mentalidad en los profesionales que trabajaban sobre el software y se dieron cuenta de que en realidad el software podía ser un producto comercial. El software se independiza del hardware, comienzan a surgir las primeras compañías que producían o elaboraban, entre comillas, software de manera comercial. Con ello el software se convierte en un producto comercial vendible y transable. Un gran número de empresas, fundamentalmente en Estados Unidos, florecen en torno al negocio del software. Comienza a haber la necesidad de proteger el software para mantener este negocio. Hubo una gran discusión sobre cómo proteger el software de cara al negocio comercial. Las alternativas fueron básicamente las siguientes: el secreto industrial, las patentes de invención y el derecho de autor. El secreto industrial básicamente lo que indica es que el producto
la receta para elaborar el producto es secreta. Si nadie más conoce la receta, yo soy el único que puedo producir el producto. Con eso mantengo un monopolio sobre él. La otra alternativa es las patentes de invención. La patente de invención, si bien el invento por sí mismo es público, su elaboración por terceros sin autorización del inventor está penada. El ejemplo clásico de las patentes de invención son los medicamentos en esta época. Los medicamentos son producidos por las industrias farmacéuticas que los patentan. Si otra empresa farmacéutica incluso desea producir este producto, debe contar con la autorización de los titulares de la patente de invención. Y el derecho de autor es una medida legal para proteger la materialidad de ciertas obras artísticas, literarias o científicas. Los ejemplos clásicos son los libros. Los libros se protegen mediante derecho de autor. El derecho de autor no protege las ideas, sino protege la materialidad. En cambio, la patente de invención protege las ideas. En los años 80 se discutió cómo podíamos proteger o cómo se podía proteger el software. Se decidió en la mayoría de los países utilizar el derecho de autor, incluir a los programas computacionales dentro de las obras protegibles por el derecho de autor o copyright, como se conoce en el mundo anglosajón. Sin embargo, en el mismo mundo anglosajón existe la alternativa de utilizar las patentes de invención. En el caso chileno se protege vía derechos de autor y eso se incorporó expresamente en los años 90. Ahora, el derecho de autor lo que implica al protegerse de esta manera al software es que solo su autor o el titular del derecho de autor puede autorizar el uso, la copia, la modificación o la distribución de un software. Básicamente las autorizaciones, conocidas como licencias, se refieren al uso, a veces de manera restringida. Las copias, las modificaciones y las distribuciones generalmente están restringidas. Ese es el paradigma que surgió en torno al software en los años 80 y 90, el cual se mantiene hasta hoy en día. Ahora, ¿qué es todo el software libre? Básicamente se define como aquel que una vez obtenido permite usarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo en forma libre. Es totalmente opuesto a la lógica que se impuso en los años 80 respecto al software. Ahora, según la Fundación para el Software Libre, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, señala que el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. En concreto, esto lo resume en 4 libertades fundamentales. La primera libertad, conocida como la libertad cero, se refiere a la posibilidad de usar el programa para cualquier uso, para cualquier propósito, ya sea comercial o no comercial, educacional, científico, militar incluso. La libertad 1 básicamente indica que uno debe ser libre para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades propias. Estudiarlo significa conocer el código fuente. Si no tengo acceso al código fuente, no puedo estudiarlo ni puedo adaptarlo a mis propias necesidades. El software derivado del paradigma de los años 80 no entrega el código fuente, entrega el producto como código objeto, ya ejecutable. Los típicos .exe del mundo Windows. Yo no conozco cómo funciona por dentro, porque no puedo. No tengo acceso a la receta. Las industrias del software, entre comillas, industrias del software, si bien están amparadas básicamente por el derecho de autor, siguen la lógica del secreto industrial. La receta del software la mantienen oculta, el código fuente. La libertad 2 se refiere a distribuir copias, con lo cual se puede ayudar a otros. Es una libertad que reconoce el carácter comunitario del ser humano, de compartir. Es tan básica como eso. Sin embargo, reitero, el paradigma del software de los años 80 y 90 eso lo restringe.